Queremos crear, y muy interesante este esfuerzo que estamos haciendo, hemos llamado como crear o blindar Costa Rica contra la ley Sharia. Blindar Costa Rica contra la invasión islámica. Justo cuando estábamos cogiendo esto, Chávez y Laura tuvieron una reunión con Marco Rubio de Estados Unidos y él había traído un proyecto que se llama Escudo de las Américas. Dije yo, wow, parece que estamos en la misma onda. Queremos blindar a través de este esfuerzo y estas charlas son parte de educar la iglesia, pero tenemos que educar la clase política, también los jueces, los abogados, sobre esta lucha, porque esta lucha va más allá de la misionología. Entonces, hemos hecho un documento, ustedes lo pueden tener copia, creo que Gerardo puede mandar copia, análisis estructural de la yihad y sus riesgos políticos, legales y sociales en Costa Rica. Es una defensa de la democracia republicana, muy importante. No solo somos una democracia republicana y el Estado de Derecho. Hay dos distintas tareas. Y los dos son importantes. No queremos menguar por dar este énfasis en blindar la patria, menguar la importancia de seguir mandando misioneros, equipos apostólicos a la Ventana 1040 y a los 3,281 grupos humanos no alcanzados musulmanes. Son dos tareas distintas y tenemos que hacer las dos, porque no vamos a mandar muchos equipos si somos conquistados por la islamización de Costa Rica. Ahora, este gráfico del mapa es muy importante porque mucha gente no sabe. La vasta mayoría del cristianismo, 2/3 partes del cristianismo, que hoy día se llama mundo musulmán, era la cristiandad. Era parte, todo esto era cristiano, la vasta mayoría. Y los árabes, en las primeras yihades, conquistaron 2/3 partes, y la parte más fuerte del cristianismo no era Europa, era aquí. Más al norte, en Europa, el cristianismo era más débil y creo que eran 4 de los 5 capitolios de la cristiandad fueron conquistados por el Islam. Así que cuando se habla de las cruzadas, hay que tomar eso en cuenta, que el cristianismo no respondió por centenares de años ante una yihad violenta, conquista de sus territorios. Me gustaría dar en otra ocasión una charla sobre las cruzadas, para desmentir todas las mentiras sobre esto, pero no tenemos tiempo hoy. Dice un presidente de Estados Unidos que para mí fue muy importante y un buen cristiano, dijo: el cristianismo se salvó en Europa únicamente porque los pueblos de Europa lucharon. Donde quiera que los mahometanos han tenido el dominio completo, el cristianismo ha desaparecido en última instancia. Hay una mujer, Bridget Gabriel, una cristiana llena de fuego y no deja de hablar día y noche sobre el peligro del Islam. Su énfasis es Estados Unidos, porque ella, como niña, vivió la yihad
en Líbano, y Líbano, cuando ella previamente a su niñez era mayormente cristiano. Y fue poco a poco por recibir inmigrantes y más inmigrantes por amor. Los cristianos lo recibieron, pero por ignorancia, porque los mismos inmigrantes luego conquistaron su país y ahora tenemos el problema de Líbano medio gobernado por Hezbollah, y eso lo hemos visto en la noticia, Israel atacando Líbano, no a los libaneses, sino a Hezbollah en Líbano. Esta mujer, siendo niña, su casa fue arruinada por una bomba y tuvo que huir de niña y no entendía por qué estaban destruyendo su país y su casa. Entonces ella nunca olvidó eso, por eso vive día y noche para alertar a los cristianos en los países del Occidente sobre esto. Mi temor con este tema en Costa Rica, que aquí somos pura vida, muy tranquilos, y sé que en la asamblea muchos van a decir, ¿qué importa? Aquí hay muy poco musulmán, no hay peligro. Eso es justamente lo que podrían haber pensado los libaneses cuando permitieron inmigrantes, muchos inmigrantes a su país, en nombre de ayudar a los inmigrantes como buenos cristianos. No entendieron lo que entienden los de Bulgaria, que ya fueron conquistados por los otomanos. Por eso no deja los búlgaros entrar musulmanes en su país, porque ya fueron conquistados. Entonces tenemos un fenómeno que debemos empezar a conocer, de la guerra cinética a la yihad civilizacional. Este concepto de yihad civilizacional viene de un conocimiento que hubo en 1991 de la hermandad musulmana. Hoy por hoy, quizá 85% o más de las mezquitas en Estados Unidos son más o menos guiados y controlados por lo que se llama la hermandad musulmana. Fruto de la obra de Said Qutb y otro que fue antes de él, que fundaron esta gran hermandad. Y esta hermandad son muy sabios, porque ellos dicen, más bien, a veces pelean con Al-Qaeda y con ISIS, porque dicen, esto de la guerra cinética, el combate violento no es estratégico. Ustedes son muy tontos. Hay muy poco ataque ahorita en Estados Unidos, de bombas y todo. ¿Sabe por qué? Porque quien está dominando el discurso es la hermandad musulmana. No es estratégico ahorita. Están trabajando yihad sigilosa en los vectores y los otros rostros, no de combate, sino de otros rostros como serpientes, como alacranes, como infiltrados, están trabajando. Y la hermandad musulmana tiene más de 8,000 instituciones en Estados Unidos, fundadas. Y la Asociación de Estudiantes Musulmanes en Estados Unidos tiene más capítulos en universidades que tiene el Partido Demócrata y el Partido Republicano en universidades. Hay que despertar. El pueblo está dormido. Y nunca olvido, yo siendo
joven misionero, tomé un viaje a un gran congreso de misiones en Estados Unidos que se llama Urbana. Y estaba sentado ahí, un hombre dijo, si no se despiertan en la iglesia inglesa, Inglaterra va a ser musulmán en los próximos 40 años. Ya han pasado casi 40 años desde que escuché esto y recuerdo ese día. Yo salí del plenario con 20,000 jóvenes, subí las gradas, salí, busqué un lugar solitario y empecé a sollozar como un bebé. Porque yo ya sabía, héroes como Guillermo Carey, Hudson Taylor y grandes héroes misioneros, David Livingstone, salían de Inglaterra. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que la iglesia se ha dormida y ha dejado los líderes, que una nación, Capitolio del envío de misioneros, se convierte en la peor base del envío de yihadistas y ya están enviando de Inglaterra musulmanes acá? Y son los peores apologistas. Discípulos de Ahmed Didat, que en un debate dejó avergonzado a Jimmy Swaggart. Son muy apologistas. Se llama Ahmadías. Entonces, este yihad civilizacional es como un caballo de Troya, con muchos engranajes y mecanismos, que trabaja metido estratégicamente. La antigua estrategia de conquista territorial por medios militares como ISIS y Al-Qaeda es fácil de identificar, y Trump rapidito acabó con ISIS en Siria e Irak. Era Obama que no quiso hacer mucho, pero Trump dijo a sus generales, ¿cuánto tiempo duran para acabar con esto? Y uno dijo, deme, no sé qué era, como, dame 4 meses y acabamos con esto. O sea, rapidito se acabó. Esto no es el más peligroso. El más peligroso es yihad sigilosa, furtiva, secreta, que es explotar las libertades nuestras, democráticas, y la tolerancia y el amor cristiano de Occidente como un parásito alimentándose de su anfitrión. Chupa nuestras libertades. Cuando usted hace un análisis, y vamos a hacerlo si hay tiempo, de la página de web de CARE, Consejo Americana de Relaciones entre el Islam y los americanos, CAIR, C-A-I-R. Es impresionante ver cómo ellos están trabajando. Pareciera como yo trabajaría para reganar Estados Unidos, para el cristianismo, en todos los vectores que yo haría trabajo para retomar un país, ellos están aprovechando en forma que es ilegal que lo hiciéramos en sus países. Ellos están, como dijo en el memo explicativo de la Hermandad Musulmana que fue descubierto por la FBI en 1991 en una redada, en este memo, que es el plan de 100 años de la Hermandad Musulmana, decía que vamos a usar las mismas manos y los mismos medios de la casa miserable de los americanos y los cristianos para destruirlos, para acabar con ellos.
son expertos en utilizar libertades de lo que Gerardo llama los engranajes de Occidente, que tienen que ver con todas las libertades en un país cristiano. Ellos lo están utilizando. Dice de ese documento, el proceso de asentamiento. Nota la palabra, asentamiento. ¿Qué es asentamiento? De migrar y asentarse. Es un proceso de yihad civilizacional, citando la hermandad musulmana. Su labor en Estados Unidos es destruir la civilización occidental desde adentro, sabotear su miserable hogar con sus propias manos. Es decir, van a usar las manos de iglesias ignorantes, las manos de pastores ignorantes y peor, las manos del Senado, Congreso, políticos ignorantes y hasta algunos casos traidores para vendernos a nuestros enemigos. De hecho, la primera yihad que tomó España empezó con una traición de un hombre amargado contra un rey español. Invitó los bereberes musulmanes a entrar por su amargura contra algo que le hicieron contra él. Inició ¿qué? 700 años, casi 800 años, que marcó el proceso de conquista y luego reconquista. España es un caso muy particular porque pocas veces, una vez conquistada una nación, vuelve a ser cristiano en la historia. Una vez conquistado, muy difícil que retomamos este territorio. Entonces, estos son los rostros de la arquitectura de yihad y tengo que elogiar quien merece el elogio. Hay una mujer iraní que a los 9 años su padre anunció, como todas las niñas en Irán, a los 9 años usted es adulta. Hasta pueden casarse. A los 13 años, ella era una joven muy llena de vida y alegría y no quería acatar a todas las reglas y muchas veces fue golpeada, azotada, más luego hasta acabó en la cárcel y todo porque era una niña normal, no quería estar bajo todas las reglas de Sharia. A los 13 años, su padre la vendió en matrimonio a un viejillo por $50 para que él pudiera comprar, y era un sheikh musulmán, que es un líder musulmán, para que él pudiera comprar su dosis de droga, que él también necesitaba. Con $50 fue vendida. Su abuela, en el lado de su madre, a los 15 años la ayudó a escapar de Irán a Turquía. De Turquía fue como pidiendo asilo con el ONU. En el ONU, cuando estudiaron su caso, le dieron preferencia de asilo y dijeron, ¿dónde quiere ir? Ella dijo, quiero ir donde yo puedo ser yo. Dijo el oficial del ONU, vaya a Estados Unidos. Y ella fue a Estados Unidos. Y ella escribió un libro que se llama Arquitectura de Yihad.
Si usted lee inglés, recomiendo el libro. Es uno de mis héroes y quiero invitarla a Costa Rica en algún momento. Y es evangélica de hueso colorado. Gloria a Dios. De verdad es cristiana de hueso colorado. Se llama Annie Cyrus. Para mí su nombre es profético, porque Cyrus viene de Ciro. Los iraníes conocen su historia y el Islam no es su religión, no es de su pasado. Son un país de mucha historia. Bueno, hay 11 áreas que he puesto aquí en estos rostros de yihad. Agregué un rostro que ella no tuvo en el libro. Primero, el más conocido en este lado son los clásicos. En el lado, aquí en este lado de los engranajes son los tipos de yihad moderna. O sea, estamos luchando ya con más clases de yihad hoy día que antes. Primero, el combate, violencia física y terror. 2, financiera, zakat. Zakat en el Islam es lo que van a decir en algunos Coranes en el español, es el diezmo islámico, falso. Es 2.5%, no es un diezmo que el musulmán tiene que dar. Es la financiación del ecosistema islámico. Esta donación, si esto fuera una mezquita y yo doy mi 2.5% al imán, una porción de esto automáticamente va a yihad por ley sharia. Eso es un punto de entrada en cuanto al marco de ley en Costa Rica. Porque una donación sin fines de lucro, dado a revolución y guerra, no me parece que debe ser legal. Eso se llama zakat. Pero es un campo muy grande que vamos a estudiar. El otro es hejira. Hejira es la migración de Mohammed cuando él salió perseguido en Meca. Nunca fue muy popular en Meca con los árabes según el relato islámico estándar, que yo llamo RIE, R-I-E, relato islámico estándar, porque debe reírse porque es un relato, nada más. La mayoría del relato es completamente falso. Entonces, cuando él mudó, huyendo de Meca, fue a Yatrib, que llegó a ser Medina, la ciudad del profeta. Y a partir de toda esta migración, es a partir de Medina que él se hizo caudillo, guerrero. En Meca él fue más como tipo profeta, alertando contra la idolatría, según el relato, ¿no? La verdad es que no había ningún Mohammed en Meca, y Meca ni tenía gente viviendo ahí en 622, pero eso es otro estudio que es muy interesante. Ya sabemos. Entonces el relato es un relato, nada más. Eso se llama hejira, pero llegó a ser doctrina. Entonces, parte de la forma que el Islam se extiende es a través de la migración. La migración es yihad. El engaño, ocultamiento estratégico de intenciones. Hay 5 tipos de yihad: sigilosa, furtiva,
que vamos a estudiar. Política, control de la autoridad civil. Aquí dice misionera, sería mejor decir islamización, se llama dawa. Sería el equivalente de nuestra evangelización. Ellos hacen islamización, pero dawa es la proclama que Mohammed es profeta y que ustedes deben arrepentirse de ser cristiano o judío y venir a Alá, el Alá verdadero, y declararse musulmán por la shahada, que es su confesión o su credo. Eso se llama dawa. 7, yihad civilizacional. 8, propaganda. Son maestros, igual que los comunistas, quizá mejores, de la propaganda. Y uno que vamos a tocar hoy, si hay tiempo, es la yihad jurídica. Yihad jurídica. CARE, el gran concilio islámico en Estados Unidos, usa la yihad jurídica con maniobra tremenda, con un ejército de abogados pagados con platas donadas de los países del Golfo, como Arabia Saudita, Omán, etcétera, etcétera, financian lo que se llama NAIT, que es el North American Islamic Trust, fideicomiso norteamericano islámico, que es un fideicomiso que recibe platas y distribuye para construir mezquitas y abrir organizaciones, capítulos de la Asociación Musulmán Estudiantil. Me gustaría saber quién tiene más capítulos ahora, Turning Point y Charlie Kirk, o la Asociación de Estudiantes Musulmanes. Creo que ya les ganamos. Pero es patético saber, donde no hay iglesias en las universidades haciendo nada, ahí está la Asociación Islámica Estudiantil islamizando. Traición. Muy importante, que eso voy a cubrir quizá mañana. Cualquier tema de eso podría ser una sesión de 2 horas. Cualquier tema que estamos cubriendo aquí. La última es yihad por educación. Alerta roja. Costa Rica ya tiene yihad por educación hace años. Tengo un amigo que ha estudiado varios cursos de árabe con un árabe que se llama Fatah, ya murió, vino como un emisario para empezar en la U, porque es en las universidades, y cuidado con este acuerdo con India, que acaban de ser, porque oí que hay acuerdos sobre estudio de idiomas, ahí vienen los musulmanes, Departamento de Estudios Islámicos, todas las universidades grandes en Estados Unidos. Tengo la lista, vamos a ver la lista de los millones y millones de dólares que reciben para el Departamento de Estudios Islámicos, que incluye también su Departamento de Educación, kinder, a colegio, para producir materiales que ya están estudiando en muchas escuelas públicas. Y podría hablar de casos donde no se permite Biblia, pero hay Coranes y hay clubes coránicos donde tratan de quitar los cristianos de tener su club evangélico. Hay que luchar. Cuidado, mucho cuidado, iglesia. 11 áreas, 11 rostros de yihad.
Aquí lo pueden ver un poco más claro, pero me gustó mucho el caballo de Troya porque es un caballo de Troya. Pero estos engranajes usan los mismos engranajes de Occidente, nuestros derechos y libertades, para meterse y utilizar esto para destruirnos por nuestras propias manos, nuestra propia ignorancia. Es una maquinaria de maldad. Aquí hay otra vista de lo mismo, la arquitectura de Jihad. Frentes históricas, combate financiera, migratoria, engaño, política y dawa, que debe decirse islamización, y frentes o rostros modernos, civilizacional, que viene particularmente de la hermandad musulmana. Repito, controlan quizá las dos bases más grandes de la hermandad musulmana, no están en el mundo islámico. Están su primera base, Reino Unido, su segunda base, Estados Unidos. Son muy hábiles, amigos, muy hábiles. Jihad es cultural, social, político, jurídico, económico, educativo, cinético. Douglas Murray escribió el libro La extraña muerte de Europa. Y esta muerte ya está en español. Si usted quiere comprar el libro, lo recomiendo. Es un inglés que por fuerza vive en Estados Unidos, porque si viviera en Inglaterra es muy probable que lo maten o el país lo silencia, porque es un hombre que es intelectualmente brillante y habla calzón quitado sobre las cosas que no se puede hacer ya en Inglaterra. Ya no hay expresión libre expresión, ya murió en Inglaterra casi. Entonces, esta muerte viene por dos rostros. El humanismo humanista secular, que es una religión, y el Islam. La anatomía del engaño, tácticas de infiltración. Mira cómo la mayoría de este edificio está bajo agua. Es la parte oculta, es una maquinaria oculta de mentira institucionalizada que se llama taquilla, de Kitman, que es verdades a medias. Por ejemplo, hoy este gringo hablando de jihad, pero jihad significa lucha. El imam aquí va a decir, no, el jihad es lucha, es una lucha interior. Y es cierto. Eso es Kitman. Una verdad a medias. Moruna, flexibilidad táctica. Los muchachos que volaron el avión que chocó contra las torres y contra el Pentágono, ellos practicaban moruna. Andaban en los bares, andaban como cualquier mundano, practicando todos los vicios mundanos. Si es en nombre de la fuerza de Alá y la Sharia, Alá me permite andar
tomando droga, en sexo, lo que fuera. Pero Alá lo estoy haciendo para ganar confianza, para poder meterme y conquistar el enemigo y destruirlo. Ok. Su Alá dice, no hay problema. Este Alá de ellos es el diablo, amigos. El objetivo final en Costa Rica sería establecer enclaves de excepcionalidad jurídica. ¿Cómo lo hacen? Cada mezquita, y la mayoría de los cristianos cuando piensan en una mezquita piensan es la versión islámica de una iglesia. No, nada que ver. De hecho, hay muchas mezquitas, ya sabemos, en Estados Unidos, tienen sótanos, cuartos ocultos, ya tienen lanzamisiles, bombas, rifles, son armarias de yihad. Cuando el momento sea necesario, sacan esto y van ahí a la escuela pública y cometen un masacre. Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. La hermandad musulmana dice hay que seguir con la yihad sigilosa, con más tiempo. Entonces, lo mismo aquí en Costa Rica. Tengo malas noticias sobre lo de Bukele. Cuando Bukele inició, yo conozco, tengo un amigo aquí que trabajó para el hermano del padre o el hermano de Bukele, no recuerdo. Tendría que volver a escuchar la historia de él, pero él trabajó con esta familia aquí. Hay un familiar aquí que es empresario. Entonces, hablando con él, él dijo, no, esto es pura taquilla. ¿Qué es taquilla? El musulmán, de hecho, Al-Fatah, que es el hombre que enseñaba árabe aquí, yo estuve en un debate con él un día y le dije, no, usted está hablando pura taquilla. Oh, no. Nosotros no usamos taquilla. Dios guarde. Ese de negarlo es taquilla. Están aquí y están reclutando. Entonces, a partir de la mezquita empiezan a fundar madrasas y fundar centros islámicos con escuelas. Luego compran fincas y luego en la finca empiezan a poner un residencial, y el residencial es solo para musulmanes. Para crear ¿qué? Un enclave, y este enclave eventualmente en Suecia, en Francia, en Reino Unido ya se llama zonas prohibidas. O en inglés decimos no-go zones. No-go. Usted no puede ir ahí. Solo el musulmán. Si entra ahí una mujer latina minifalda, Dios guarde. En un país cristiano, confesionalmente cristiano no tiene la libertad en su propio país, porque hay zonas, en Suecia también. Entonces, ellos empiezan, dice aquí, situación de los tribunales del Estado por tribunales paralelos de Sharia. En Reino Unido ya subió de 80 tribunales de Sharia a 100 tribunales. Es decir, tribunales de justicia paralelo al tribunal nacional o local. Creaciones de zonas donde la policía y la ley nacional no tienen autoridad de facto.
Es decir, es Pakistán en X país. Y se rige la ley de la selva de Pakistán islámica ahí como ellos quieren, en un país occidental. Desplazamiento total de las libertades individuales es la meta. Conclusión diagnóstica. Esto no es un desafío cultural, es un choque político donde la soberanía nacional de Costa Rica y el Estado de Derecho se ven directamente amenazados. Pero usted dice, aquí hay pocos musulmanes, porque están en la primera etapa. Jamás iba a pensar los libaneses que tenían una mayoría cristiana que ser bueno con, entre comillas, refugiados islámicos, que esos refugiados islámicos en su país luego lo iban a conquistar y arruinar la nación, porque el Líbano tenía hasta un nombre en Occidente y era como el país más lindo y libre. Igual Irán también era sumamente lindo. Los iraníes aman los americanos. No es el Irán que odia a los americanos, es el régimen islámico. Son dos cosas diferentes. Lo que está haciendo Trump no tiene nada que ver, más bien los iraníes están enojados con Trump porque está tratando de hacer un tratado con el régimen. Cuando yo les escucho, están diciendo, sigue dale, acabe con ellos, porque queremos nuestra nación de vuelta. Bueno, hay una red global. Aquí eso es un error, extremismo ideológico. No es extremismo. No existe un Islam moderado. Quita eso de su diccionario. Hay musulmanes moderados, tal como hay cristianos. No decimos moderados, lo decimos nominales. Son católicos de nombre, ya evangélicos nominales. Sí, claro, yo soy evangélico porque fui criado en una familia evangélica, pero nada que ver con lo que practica. Entonces, el Islam normal es esto. No diga Islam moderado, no existe un Islam moderado. El Islam ortodoxo es yihadista, es radical contra nosotros. Hay musulmanes, gracias a Dios, que no todo musulmán es un radical, la más vasta mayoría son nominales. Y hay buena noticia. En los últimos años, y tengo los datos que creo que no he puesto en el PowerPoint, que por el Internet, la apostasía del Islam está aumentando tremendamente. Están huyendo del Islam en todo el mundo musulmán, hasta en Arabia Saudita. El Internet está destruyendo el Islam, poco a poco. ¿Por qué? Quiere la fuerza del Islam. Comunidades cerradas, altamente guardadas, donde usted no tenía libertad de expresión. Dios guarde que usted piensa, joven, en la mezquita. La mezquita no es lugar para pensar, es lugar para sumisión. Islam significa sumisión. No es lugar para cuestionar. Quien cuestiona es un mal musulmán para un, entre comillas,
pastor musulmán, no hay pastores, son imames. Y no son iguales que pastores. Pero eso es otra lección. Entonces, todas estas redes, esa es la red más sunita, Boko Haram, los talibán, Al Qaeda, dice brazos sunitas, ISIS, Hamas. Nota el punto clave abajo, que dice hermandad musulmana. Esto es la cabeza de la serpiente. En el otro lado son las redes chiitas, el Ayatollah, el Hezbollah, hutíes. Dicho sea de paso, Hamas es hijo de la hermandad musulmana. Al Qaeda es hijo de la hermandad musulmana. Casi todos son hijos de la hermandad. Son malos hijos porque son más violentos y la hermandad musulmana es más sabia y más peligrosa. Es una víbora más sutil que sabe conquistar y sabe dejar pasar el tiempo para ir creando las redes de yihad furtiva, sigilosa. Entonces empezamos con el primer rostro, la migratoria. En cada rostro hay un ícono, pero antiguamente venían en barcos. Bueno, ¿cómo están llegando a Europa? ¿Cómo están llegando ahorita a España? ¿Cómo están llegando a Reino Unido ahorita? En botes. Y el gobierno no hace nada. Más bien, PSOE lo está dando permiso casi a 1 millón para entrar a España. Entonces, el mecanismo de Hégira o la colonización demográfica, cuando usted va a la U y tu profesor empieza a hablar del colonialismo y la maldad del colonialismo, qué raro que no hablen del colonialismo islámico. 1400 años de colonialismo islámico y peor que colonialismo, conquista total. Mecanismo facilitación y direccionamiento del desplazamiento poblacional hacia zonas de interés estratégico. Una vez que el inmigrante llega, cuando hay un político como Barack Obama o Biden, lo mandan a los estados rojos. ¿Qué es un estado rojo? Republicano. ¿Qué es el fin? Diluir la votación, como hicieron en Minneapolis, Minnesota, con los somalíes, de tal manera que toda la política de una mega ciudad se ve afectada, manipulada por 100,000 inmigrantes somalíes. Cuidado, no se necesitan muchos musulmanes para empezar a afectar grandemente una nación. Con ya 3%, en enclaves, lugares estratégicos, ya empiezan a tomar alcaldías, gobiernos locales. ¿Quién hubiera pensado qué ignorantes, qué estúpidos los ciudadanos de Nueva York, donde se bajaron las 2 torres, y quién es el alcalde hoy día? Hombre comunista islámico. Duodecimano de la misma rama de Khomeini, que acaban de matar. Los duodecimanos son los que creen que hay que precipitar caos mundial
Porque estaban queriendo bombas atómicas en Irán y misiles. Eso es solo para iniciar una guerra que va a colapsar el mundo en caos. ¿Por qué? Porque es como nosotros con el rapto y la escatología evangélica. Bueno, en la escatología de ellos, el caos tiene que venir sobre el mundo para que venga el Mahdi y Jesús. Escatología islámica. Eso es lo que están tratando de hacer. No lo van a lograr, pero eso es lo que creen ellos. Es un impacto sistémico, asegura la expansión territorial sin necesidad de un ejército formal. Establece enclaves que sirvan como bases operativas permanentes y altera irreversiblemente las matemáticas electorales y sociales a largo plazo. Es impresionante cuán rápido que un pequeño grupo de musulmanes controlan los votos y la política electoral, porque prontamente cuando los políticos nuestros, mayoría no muy cristianos, se ven que van a perder votos, empiezan a dejarse comprar por el voto islámico. Y no se necesitan muchos para que empiecen a afectar la política. Se llama, algunos imames lo llaman yihad por voto. Yihad por voto. ¿Qué? Usan la democracia nuestra para conquistar nuestro país. Entonces, en este mecanismo, hay un término que es bueno que aprendan que se llama el eje rojo-verde. ¿Cuántos han escuchado del eje rojo-verde? Nadie. Emma, qué bien, Emma sí lo vio. ¿Qué es el eje rojo-verde? Ah, no era eso, ok. Bueno, al final hacemos las preguntas. Rojo, marxismo, comunista. Verde es el color del Islam. Annie Cyrus lo llama el eje negro-negro, porque todo es mal. Los dos lados. Y el impacto sistémico, nota que hay tres fases. Primera fase, una minoría. En esta fase estamos aquí. ¿Usted no siente la presencia mucho de musulmanes? Si usted viaja mucho en bus por todo el país, sí va a sentir. Porque tengo un amigo que es evangelista para musulmanes y los encuentra en buses continuamente. Y nadie se le escapa que él no evangeliza. Fase 2, gran minoría. Ya empiezan a ser amenazantes, exigir ley islámica. Ya en las escuelas, pongamos, usted ya tiene una escuela. Estuve escuchando en una escuela creo que dijeron que menos de 8% musulmanes. Y ya en la cafetería estudiantil están imponiendo comida halal. ¿Qué es comida halal? Carne tiene que ser sacrificada según la ley musulmana y tiene que ser, es casi como el kosher judío, pero es muy cochino a la par del kosher judío. Cuando usted sepa cómo los musulmanes matan los animales, ya usted no va a querer comer mucho la carne de halal. Pero una vez que instalan halal, empiezan a llorar y esto empieza a crecer. Donde hay colegios con mayoría no musulmanes, ya tienen todo comida halal en Estados Unidos. Así de ágiles son.
Y eso es parte del discurso civilizacional de la Sharia. Y ayer estaba escuchando de un joven que se dio cuenta que había Coranes en la biblioteca del colegio y no había una sola Biblia. Entonces él hizo una protesta frente al colegio, cayó en desgracia, problemas, porque también la directora del colegio celebra por los últimos 2 años el día de hijab. Entonces, con mayoría de cristianos, los directores del colegio se visten de jihad para identificarse con los musulmanes. Qué amorosos somos. Es un gesto cultural, parece. Pero no entendemos que es parte del proceso de presionar a Sharia, porque la hijab es Sharia. Entonces el joven empezó y él quería fundar un club republicano en el colegio. Llenaba todos los requisitos. ¿Qué dijo la directora? No. Cumplieron. Finalmente tuvieron que resultar en protestas. De tal manera, cayó en problemas con el colegio y ahora salió en noticias nacionales, en entrevistas, y adivina dónde está la directora de este colegio. Tuvo que renunciar porque fue escandaloso. Pero cuando por un joven cristiano participando en la política, que el otro día un pastor en un grupo que tenemos, el pastor estaba predicando, esto de política es del diablo. No quiero jóvenes participando en política. Bueno, con este discurso, Canadá, Estados Unidos, con ese tipo de actitud, rapidito van a ser islámicos. Se nos olvida la historia, amigos, la historia del cristianismo. En estos días estoy estudiando, gracias a la inteligencia artificial, hay unos videos increíbles sobre la historia de España. Estaba diciendo los pastores ayer, la historia de la reconquista de España. ¿Cuántos han escuchado de Pelayo? Todo Gerardo. Yo había escuchado Gerardo de Pelayo, pero le dije a Babi, yo me arrepiento de no haber ido más profundo a la historia de la reconquista de España para aprender lecciones. Pelayo era un David en la cueva de Adulam. ¿Dónde? En los Alpes de Europa, en Asturias. Yo estuve en Asturias. Unos picos nevados, lindos. El último restante de la resistencia contra el Islam se montó en una cueva y vino un sacerdote vendido a los musulmanes y dijo, Pelayo, ríndete. Usted no puede contra ellos porque tienen todo el país conquistado. Ríndete. Pelayo dijo, un grano de mostaza es muy pequeño, pero puede convertirse en un árbol que llena toda una nación. Y la reconquista de España empezó en una cueva con 30 hombres, no sé si era 30 o 300. Era 300. Impresionante la historia de la reconquista y lamento, yo me arrepiento de ser mal historiador y mal misionólogo por no haber estudiado más de eso. La inmigración debería ser una bendición para una nación obediente.
Entran gentiles y naciones como Ruth, como Rahab, como Urias, como los ceneos, son los relacionados a Jetro. Pero cuando la nación desobedece a Dios, Dios juzga a esta nación así y utiliza a los inmigrantes como vara de juicio. Tengo un amigo teólogo, historiador en Reino Unido, dice Randy, los musulmanes en Reino Unido es el azote de Dios contra una iglesia apóstata inglesa. Y así dice Ezequiel 7, 22 a 24. Apartaré de ellos mi rostro y profanarán mi lugar secreto y entrarán en él ladrones y lo profanarán. Haz la cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad llena de violencia. Por tanto, traeré a las más perversas naciones y se apoderarán de tus casas. Haré cesar el orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Amigos, ¿qué dijo Pablo a los gentiles? Que quedamos injertados en el olivo. Cuidado, gentiles. Cuidado, Europa. Porque si Dios cortó la rama natural, ¿cómo corta Dios hoy día? Podría ser por la conquista islámica. Europa está mal. ¿Va a cortar esta rama de la cristiandad? No sabemos. Hay que luchar, hay que predicar, hay que trabajar. Hay que mandar misioneros latinos a Europa. Yo antes estaba opuesto, Jaime sabe que yo luchaba contra estos ministerios de hacer misiones a Europa. ¿Cómo se les ocurre? Decía yo. Tenemos que ir donde nunca se ha predicado. Ahora digo, hay que hacer las dos tareas. España. Ganamos, en mi último viaje, ganamos, creo que era 3 o 4 musulmanes marroquíes para el Señor, solo en las andanzas. Uno que estaba casado con una judía y no se habían hablado en 8 años. Tenía una frutería. La judía vino y me pidió consejo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Randy? Usted que sabe mucho del Islam. Le dije lo que tenía que hacer. Y a los 2 días llamaron, hermano Randy, estamos hablando. Mi esposo, que es marroquí, quiere conocerlos. Y fuimos donde ellos. Y el loco tico con quien andaba, que es un evangelista, no voy a decir nombres, pero muy loco, pero gana almas. Él va a este hombre musulmán y lo abraza. Rompe todas las reglas misionológicas que enseñamos en FEDEMEC y empieza a amarlo, evangelizarlo. Y terminó cristiano él también. Y dijo, y no hemos podido cumplir. Yo tengo un terreno con una casa grande en Marruecos. Les invito a ir allá para evangelizar. Es posible ganar musulmanes en España. Pero hay que ir. Entonces, este asunto de la migración, hay que tener una perspectiva cristiana, pero hay que tener una perspectiva muy astuta sobre una cosa es migración del Salvador y Nicaragua a Costa Rica. Otra cosa es migración de afganos por miles y miles, como Biden
precipitó después del desastre en Afganistán, en Estados Unidos, miles y miles de afganos. Muy peligroso. Porque el Estado moderno, humanista, porque el Estado moderno, humanista, facilita nuestra destrucción como nación. Es una pregunta que yo me he preguntado. ¿Por qué Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido, dijo, yo voy a hacer que estos conservadores lloren porque voy a traer multitudes de inmigrantes aquí? Y lo dijo casi como un tono de venganza. ¿Qué estaba pensando este hombre? A veces porque la izquierda odia al cristianismo y a Dios más que el Islam, y el Islam puede ser herramienta de la izquierda para acabar con los cristianos y acabar con los capitalistas. Lo que no saben que cuando la izquierda, que estaba aliado con Khomeini, cuando conquistó Irán, ¿qué hizo Khomeini con todos los comunistas? Que le ayudó a conquistar la nación. Los mató. Son muy ingenuos. Son tontos útiles para la yihad. Es que la izquierda y el Islam, los dos son fundamentalmente humanismos políticos. El Islam, en una confesión directa de ellos, en un libro para niños, dice, el Islam no es tanto una religión como una forma de vida que incluye todas las cosas. Suena como mi página de web Tapanta. Excepto el mío es todas las cosas bajo la soberanía de Jesús. Son primos en odio y maldad, votos y más votos, y control político y poder permanente en la mente de ellos. La yihad migratoria entonces tiene 3 fases, ya lo hemos visto, aquí con más detalle. Cuando son pocos en número, estamos aquí en Costa Rica, pero ya empezaron. Ya los palestinos aquí, ya hay grupos de ticos muy, con la mente muy torcida sobre Israel y muy violentos. Juntamente con Palestina, hemos estado en debates en la U con ellos. Una amiga mía que es de boca, de rápido hablar, judía, se habló y les dio, los fustigó. Y se armó todo un debate fuerte ahí. Se enojaron. Aquí están, amigos. Hemos tenido eventos donde alcaldías han cerrado aquí por miedo de ese tipo de gente, con grupos de gente judío que querían hacer eventos. No lo pueden hacer. Ni en Costa Rica. Así que no se duerma el camarón, que se duerma, se le lleve la corriente. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de yihad sigiloso. Aprende los términos. Casi todos conocen el término taquilla. Taquilla es mentir en nombre de Alá con fines de Sharia o de la islamización. El kitman es cuando dicen, no, jihad es solo lucha interna, es una verdad parcial.
una verdad parcial. Es un ocultamiento deliberado y manipulado de información para obtener ventaja de los musulmanes. Y esto va juntamente con la yihad financiera. Y la clave o el arranque de la yihad financiera es zakat, el mal llamado diezmo musulmán, no es diezmo. 2.5%, uno sobre 40 de lo que reciben. Pero qué curioso, yo tengo Coranes en mi casa. En la traducción de zakat dice diezmo. En español. Son mentirosos. Es una mentira, no es un diezmo. En traducciones del árabe al español. Entonces, taquilla. La ocultación de las verdades, creencias, especialmente en entornos hostiles. Eso sería aquí en Costa Rica. Cuando el Islam es débil, pocos en número, usan mucho estas tácticas sigilosas. Un musulmán puede negar públicamente su lealtad al Islam. Entonces, ¿qué hace cuando en Estados Unidos, quizá me ayuda Gerardo, cuando un oficial, sea a nivel estatal o nacional, cuando él es juramentado, él tiene que juramentar lealtad a proteger la Constitución de todo enemigo foráneo y doméstico y juramentar delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que tenemos oficiales, alcaldes, congresistas, yihadistas en un país cristiano? ¿Cómo es eso? Cuando juramentaron, practicaron taquilla. Simplemente mintieron cuando juramentaron lealtad a la Constitución. De hecho, la somalí, ¿cómo se llama? Ilhan Omar, dice que ella representa Somalia en Estados Unidos. No representa a sus votantes, ella representa Somalia. Con ese tipo de representantes estamos fritos, si hay suficientes. El kitman, el arte de decir verdades a medias u omitir detalles cruciales para engañar sin mentir técnicamente. El kitman permite al orador decir algo que suene honesto, ocultando deliberadamente la parte que revelaría su verdadera intención. Son serpientes. Son serpientes listos para picar. Y nosotros ignorantes, ¿qué dijo Pablo? Que no somos ignorantes de sus maquinaciones, sus artimañas. Hudna. Yo me he dicho muchas veces, no sé si Trump sabe, si Marco Rubio sabe, si los que están negociando con los iraníes saben. Hudna es parte de estas doctrinas de yihad sigilosa. La tregua o alto de fuego temporal acordado cuando los musulmanes se encuentran en una posición de debilidad. ¿Cómo están el ejército iraní en este momento? Totalmente debilitado. Entonces muchos quieren hacer una cese de fuego, una tregua, un tratado. Dice Annie Cyrus que Trump está en el, ¿cómo se llama? Cuando los
los animalitos que tienen como un columpio que da vuelta. Él es como un hámster. Nos están jugando como hámster, dando vueltas y vueltas. ¿Por qué? Judnes para comprar tiempo. Y cuando compran tiempo, ¿qué están haciendo? Refortaleciendo, reabasteciendo para volver a hacer jihad. Si no acaban con esos materiales y no quitan esos materiales, y si no logran terminar esto, te garantizo que en pocos años, otra vez, a menos que el pueblo iraní no tome control de la situación, y va a ser como 7 demonios peores. Hudna es muy clásica en el Islam, y los cristianos han caído en esta trampa una y otra vez con los musulmanes. Porque el tratado no vale el papel en que está escrito. Tawardiyya, método de hablar con doble sentido o frases ambiguas. Permite a los musulmanes engañar a una audiencia no musulmana, alegando que técnicamente no mintieron, ya que el significado que pretendían transmitir era diferente para quien hablara. Todo eso está apoyado por teólogos eruditos islámicos. O sea, todo está apoyado en sus libros. Esta forma de engaño. O como decía el indígena en Estados Unidos, el hombre blanco habla con lengua partida. Es el mismo principio. ¿Ah? Y finalmente, muruna, flexibilidad de comportamiento que implica adaptar la vestimenta. Me he visto como mujer occidental, si fuera mujer, con minifalda. Me he visto con saco y corbata, como hombre. Me veo como hombre, uno de ellos. Imito sus costumbres. Él habla y inclusive la apariencia moral para mimetizar con el enemigo. Permite adoptar externamente valores occidentales manteniendo internamente los objetivos islámicos hasta que el entorno sea seguro para la plena expresión de la ley sharia y la yihad. Todo esos cinco tácticas es para comprar tiempo, para ganar fuerza, para engañar y para crecer. Las obras de tafsir, ¿qué es tafsir? Tafsir son los libros de interpretación de los libros de ellos. Dice, si un creyente se encuentra en una situación de temor, puede mostrar amistad externamente. ¿Con quiénes? Los kufr, los infieles que somos nosotros, o los judíos, aunque mantenga enemistad internamente. Entonces, muchos cristianos en Estados Unidos, pero yo tengo un amigo musulmán y es pura vida. Mira cómo tomamos café, hasta hemos tomado cerveza juntos. Es pura vida. Cuidado, podría ser un musulmán malo. ¿Malo en qué sentido? Totalmente nominal y no es realmente, o está practicando jihad sigilosa, esperando su tiempo. Muy difícil. Tenemos que tener mucho discernimiento en la evangelización y la amistad con los musulmanes. No estoy diciendo no haga musulmanes sus amigos, pero sepa
que usted no sabe qué es la intención de esta persona. Si un creyente se encuentra, ya leí eso, es del Tafsir. A medida que el Islam se extendía más allá de Arabia, las tácticas basadas en el engaño se convirtieron en una estrategia habitual, no solo para la conquista militar, sino también para la infiltración administrativa, el dominio religioso y la toma de poder político. Los musulmanes en Europa y Estados Unidos están compenetrados en iglesias, instituciones cristianas, seminarios, política para arriba, para abajo, porque es parte de esta operación. Y eso cita de Annie Cyrus, la arquitectura de Jihad. Lo mismo pasó con el Imperio Otomano. Mira que solo empezamos con Jihad de engaño y no. Ahora quiero rapidito porque me queda 5 minutos. La parte financiera. ¿Cómo financian el ecosistema de Sharia y Jihad y la extensión del Islam? Recaudación sistemática de fondos bajo pretextos religiosos y de caridad. En el evento que precipitó la revelación del plan de la hermandad musulmana fue la fundación Holy Land Foundation, la fundación de Tierra Santa, que era una fundación caritativa, que fue la cara que estaba participando con un montón de gente trabajando en destruir Estados Unidos. Y CARE y otras entidades fueron, ¿cómo se dice en español cuando son, es una demanda judicial? Fueron demandados, pero no, solo algunos fueron, ¿cómo se llama? No sé toda la jerga en español. Solo algunos fueron demandados y llevados a los tribunales, otros fueron enjuiciados, otros fueron demandados, salió a la luz pública, pero decidieron no llevarlos al juicio. Pero eran culpables, que es muy interesante. Entonces, hay entidades totalmente libres en Estados Unidos que estaban participando en ese complot para destruir la nación y los dejaron libres. Terrible. Entonces, eso es algo que hay que pensar, Gerardo, hermanos, los que tienen el trasfondo legal. Si 2.5% del zakat de los musulmanes de Costa Rica, al entrar un porcentaje de esta plata tiene que ir por ley sharia al jihad, ¿qué leyes debemos tomar para prevenir esto? Porque estamos permitiendo la financiación de nuestra destrucción. Sistemas de tributo. Una vez que conquista el Islam pone un impuesto sobre los no creyentes, porque al conquistar es convertirse o pagar jizya, que es el impuesto, o morir. Entonces, si usted no se convierte, si es cristiano o judío, usted puede decir que sí, no quiero renunciar a mi fe, entonces tiene que pagar el impuesto, y hay 2 impuestos. Uno que es financiero y el otro, el kharaj, es territorial. Y entre los 2 impuestos, ¿qué es la intención?
socar las tuercas tanto de los cristianos como han hecho en el norte de África, hasta que la mayoría acaben para sobrevivir económicamente, confesando que ya soy musulmán. Jihad financiera. Y para ir muy rápido, mira, se me fue el tiempo. Hay una ley que se llama finanzas conforme a Sharia. Y mira las entidades occidentales que tienen portafolios de financiación conforme a Sharia, Nasdaq, Standard & Poor's, esos de la bolsa, Merrill Lynch, Moody's, Morgan Stanley, Bank of New York. Hay una lista, ni tenía espacio para la lista de entidades occidentales, Bank of America, vendidos a los musulmanes para tener portafolios financieros con ellos. ¿Qué es esto? Eso es Sharia. Poco a poco, nos están metiendo hasta en las entidades financieras. Y se podría hablar 1 hora solo sobre yihad financiera, pero se me fue el tiempo. ¿Alguna pregunta? Porque ya se nos fue el tiempo.